¿Qué opinarían ustedes de un gobierno o de un comandante en jefe que al cabo de su gestión hubiese perdido la tercera parte de sus generales y hubiera perdido 28.000 soldados, el 20% de sus fuerzas? Sería un fracaso, ¿no es cierto? Pues es un fracaso. Y voy a demostrarles en el noveno pecado de este ministro y de este gobierno, el debilitamiento de las fuerzas militares como causa fundamental de su fracaso en materia de seguridad, en materia de la pérdida de control del territorio, la razón por la que hemos dicho aumentan las masacres, no se controla la matanza de líderes sociales, crecen los grupos ilegales, se multiplican las disidencias, aumenta el narcotráfico. Aquí está la razón fundamental. En estos 2 años, de 60 generales que recibieron, han sido llamados a calificar servicios o sacados del servicio 24, más de la tercera parte de los generales decapitados. Eso no había ocurrido nunca, por distintas razones. Quizá algunos, dicen fuentes oficiales, por corrupción, o quizá no, quizá son inocentes, quizá buenos oficiales han salido de la línea de mando más bien por razones políticas, porque los acusan de estar parcializados con el proceso de paz o con el gobierno Santos, o porque todavía se atreven a decir que la paz es la victoria. Cualquiera que sea la razón, quitar la tercera parte de los generales de un ejército en apenas 2 años, por supuesto, debilita una institución. Pero eso es en la cabeza. ¿Y qué tal en la base? Por decisiones equivocadas, 14.000 hombres de la fuerza pública están hoy arrancando matas en la erradicación. ¿Cuántos infantes de marina que con ilusión entraron a la Armada porque estaban orgullosos de su carrera y de su uniforme, les terminaron quitando el fusil, dándoles una pala y arrancando matas de coca en un esfuerzo además inútil, porque como muestran todas las cifras, el proceso de erradicación forzosa es un fracaso, la erradicación es más grande que en cualquier otro proceso y por supuesto así no se acaba el narcotráfico. Pero en cambio, esos 14.000 hombres, más otros 14.000 que se han dejado de reclutar, hay un déficit de 14.000 en el reclutamiento por falta de operación y de capacidad del gobierno para proveer los recursos económicos y los procedimientos del reclutamiento. Es decir, hay 28.000 hombres menos que los que recibieron y son 145.000 los efectivos de nuestro Ejército Nacional. Es decir, han perdido el 20% de esas fuerzas. Y mientras 14.000 soldados están arrancando matas, pues, por ejemplo, la Fuerza de Tarea Omega, distraída en esa tarea inútil, el GAO residual del Frente Primero se fortalece. Y los narcos andan felices con las rutas del narcotráfico despejadas porque 14.000 soldados están arrancando matas. Debilitamiento de las fuerzas militares en la cabeza y también en la base. Menos generales, menos soldados, coroneles que no ascienden por mérito sino por recomendaciones políticas, desmantelamiento del aparato de inteligencia y como consecuencia episodios que debilitan las fuerzas militares, como ese video humillante que ustedes van a ver ahora, en que un grupo de ilegales, de disidentes, se atreven a copar, a tirar al piso y a humillar un número de soldados de la patria desarmados e inermes. ¿Saben por qué? Véanlo. Porque a sus jefes no les importa a ustedes. Créanlo, muchachos, a sus jefes, a sus comandantes no les interesa a ustedes. A ustedes, nosotros matamos aquí uno de ustedes y ¿sabe qué hacen? Van a un pueblo y reclutan a otro de nuestra misma clase social, de la gente pobre, que es lo más triste. Ve, aquí tenemos a todos estos soldados profesionales, del desminado humanitario. Les vamos a respetar la vida siempre y cuando ellos cooperen con nosotros en información y entregándonos toda la intendencia que tengan. Total falta de planeación, total falta de técnica. Ni siquiera fueron capaces de garantizar los anillos de seguridad, que debe haber 2 siempre en estos procesos de erradicación, tanto de cultivos como de desminado. Otros errores hay, por supuesto, en el desminado, pero no tener
un anillo de seguridad policial y un segundo anillo de seguridad del ejército y permitir que estos muchachos sean humillados de esa manera, claro que es debilitar las fuerzas militares. Ustedes no habían visto nunca esa humillación, nunca la ven en este gobierno que ha debilitado las fuerzas militares. Pero además de esa humillación, por supuesto se debilitan las fuerzas militares cuando no se escuchan las denuncias de corrupción y peor aún de infiltración. Yo le pregunto al ministro Carlos Holmes si sabe o no sabe que en la base militar Piedras del Batot 24 en Tarazá, vean ustedes esta fotografía. Esta fotografía la denunció el teniente coronel Diego Uribe a sus superiores. En ella, sentado está alias Moisés, un miembro de los llamados caparros paramilitar de la zona, involucrado con asesinato de líderes sociales. De pie un sargento cuyo nombre ya conocen las autoridades. Eso significa complicidad a ese nivel con quienes están asesinando líderes sociales en esa zona. Y el teniente coronel, ministro, ¿sabe usted que en lugar de que sus denuncias fueran atendidas, lo trasladaron en castigo a Leticia, al Amazonas? Eso debilita a las fuerzas militares. Cuando no se escuchan las denuncias y en lugar de sacar al sargento comprometido, sacan al coronel valiente que está dando la información y la denuncia. En el debate de control político con moción de censura, ese que frustraron las mayorías gobiernistas, que es un juicio político, yo quería preguntarle y obtener respuestas al ministro si debilitar a los generales, debilitar a los soldados, permitir que se les humille, hacer oídos sordos a las denuncias de corrupción interna, ¿es o no debilitar a las fuerzas militares? ¿No es esa la razón fundamental de la pérdida de la seguridad en Colombia? No hubo ese juicio político porque el Congreso no lo permitió. Ahora, ustedes que han visto la evidencia del debilitamiento de las fuerzas militares en estos 2 años por cuenta de este gobierno y de este ministro, juzguen ustedes.